Morning, everyone. Good afternoon, depending on where you are. Thanks again for joining or for staying online. To launch this sixth session on synergies between the Rio Conventions and the role of Indigenous peoples, it is my distinct pleasure to introduce to you Mr. Leo Heilemann. Mr. Heilemann is a national of Trinidad and Tobago with over 20 years experience in environmental management, program coordination, and environmental assessment. Prior to this, Mr. Heilemann was the United Nations Resident Coordinator and UNDP and UNFPA Resident Representative in the Comoros. He has previously also served as the UNDP Resident Representative ad interim in Angola, and before that as the United Nations Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Equatorial Guinea. His first appointment with UN Environment was with the Division of Regional Cooperation in Mexico City from 1992, as a program coordinator for the Regional Office for Latin America and the Caribbean. He has also worked as UNEP's Division of Technology, Industry, and Economics, where he held various senior program positions with the Montreal Protocol Program and the Sustainable Consumption and Production Program. Before joining UN Environment, Mr. Heilemann worked in Trinidad and Tobago as a Senior Environment Officer with the National Oil Company and with the Institute of Marine Affairs as a Senior Research Officer. He holds a master's degree in environmental pollution control and operations research, a Bachelor of Science in Natural Sciences, and postgraduate diplomas in marine pollution chemistry and in management studies. Mr. Heilemann, we're very honored to have you. Thank you very much. You have the floor. Thank you very much, and good morning, Andrea, and good morning to everyone. Can you hear me clearly? Yes, perfectly. Thank you. Please go ahead. Thank you very much. Good morning to all. Good afternoon to those in a different time zone, to everyone connected in this new session of the Indigenous Peoples Dialogue on Climate Change, Biodiversity, and Desertification. For me, it is a great honor on behalf of UNEP to participate in this session, and also because it aims at discussing about the significant role that Indigenous people play in the implementation of the Rio Conventions and the Agenda 2030. I want to thank the governments of Mexico and Canada as co-chairs of the Nature-Based Solutions Action Track of the Global Commission on Adaptation for their support to the organization of this dialogue. I also want to thank our moderator today, Roberto Mucaco Borrero, who represents the United Confederation of Taino Peoples, and who is a human rights leader, writer, artist, and musician. A special appreciation to both Mexico and Canada for their continued collaboration and support to the United Nations Environment Program and for their contributions to the Environment Fund. Y por sus contribuciones al ambiente. Hoy tenemos un grupo formidable de panelistas. Por favor, Diana Figueroa, de la agencia. Lisa Superhualak, vicepresidenta de los concilios. Y ellos son dos convenedores indígenas de las poblaciones indígenas. Y Juanma Aslak, representante del Parlamento de Finlandia. Gracias a todos por estar aquí. Quiero comenzar brevemente refiriéndome a los encuentros del quinto evento global. Este informe, que se produce cada 5 años, analiza la evidencia y los estándares de los diferentes sistemas en la Tierra y cómo los países están avanzando a la implementación de lo que ellos se han cometido para uso sostenible y restauración de los sistemas ecológicos y de medio ambiente. Lo que se ha encontrado es alarmante. Ninguno de las metas de biodiversidad que se acordaron hace 10 años se lograron. Ninguno. La biodiversidad continúa al punto que estimamos que 1 millón de especies están amenazadas. También nos informa que los gobiernos y negocios están desarrollando planes que no están siendo implementados
para que no deje un impacto negativo no sustentable del ser humano. La demanda de recursos continúa incrementándose y por lo tanto impacta el uso mucho más alto de lo que es los niveles ecológicos seguros. O sea que no estamos pudiendo accesar estas pausas, estas degradaciones de los ecosistemas. Esto es crítico para la Agenda de 2030 y también para el Acuerdo de París, cada uno de ellos adoptados en el 2015. Por ejemplo, una tercera parte de la reducción neta de los gases que se requerían para sostener el Acuerdo de París podría venir de soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo, sabemos de un estudio reciente de UNEP, para llegar a los acuerdos de París, tenemos que reducir las emisiones por lo menos 7% cada año en los próximos 10 años para lograr lo que se pide en los acuerdos de París. Todos los sistemas de biodiversidad, la producción, teme de todos los diferentes tipos de polinización, fertilidad de la tierra, también dependen de la calidad del agua y de la cantidad de agua. En otras palabras, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad es una fundación para toda la Agenda 2030. Aunque reconocemos que el futuro colectivo y depende de la biodiversidad, también entendemos que estamos perdiendo esa biodiversidad en forma nunca vista antes. Si vamos a lograr las metas del año 2050 para tratar en armonía con la naturaleza, tenemos que pelear por reducir la inequalidad. Pero no faltando la naturaleza. Las poblaciones indígenas tienen las contestaciones para mucho esto. Más o menos el 80% de la biodiversidad del mundo y el carbón que se emite en las poblaciones. Las tienen las poblaciones indígenas que representan 5%. Además de reconocer a los pueblos indígenas como herramientas, la otra lección es movernos de las miras utilitarias de la biodiversidad y incrementar los valores éticas y creencias espirituales que se juntan en la relación biodiversa con el resto del planeta. Tenemos que conectar o reconectar con el Pachamama para volver a crecer la relación dialectos, como se llama en diferentes tradiciones. Era una de las recomendaciones más importantes que salieron de las consultas con las poblaciones indígenas en cuanto a formular el post-2020 que estamos todavía trabajando en la Convención de la Biodiversidad, en la Convención Marco. Es importante que en el post-2020 Marco, particularmente tenemos que trabajar en asegurar los derechos de los indígenas a sus tierras y sus aguas de acuerdo con la ley de costumbre y manejo de prácticas. Las poblaciones indígenas tienen cambios transformativos y pueden lograr en el consumo de la producción y consumo. Ellos son quienes más
trabajan en cambios para poder estar a conjunto con un medio ambiente. Tenemos que dejar en el planeta esa marca de humana, pero elementos son todos importantes que nos invitan a ver cómo integrar los derechos humanos en las convenciones e integrarlos en el sistema global. Últimamente, los que abogan por los derechos humanos para personas y para grupos vulnerables en especial, hay que desarrollar normas y política en una forma global, holística, reduciendo la pobreza, la igualdad, dignidad humana, seguridad y la vida en sí. Integrar los derechos humanos a un ambiente que es saludable es clave para estos convenios, como el post-2020, marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y tenemos que considerar el COVID-19 para un concepto diferente entre la relación entre las personas y la naturaleza, que reducirá el riesgo y va a evitar daños futuros de la degradación humana. Pero quiero también hablar sobre dos cosas importantes que no debemos olvidar: del hecho de que las poblaciones indígenas y comunidades locales son los más vulnerables a la degradación del planeta por las leyes de biodiversidad, densificación o cambio climático. Sus quehaceres y futuros están muy amenazados si seguimos con las formas que estamos actuando ahora. Las personas indígenas continúan teniendo amenazas por la defensa que hay para la maternidad. Lo que se defiende revela que el 40% de las personas que defienden pertenecían a las poblaciones indígenas y que más de una tercera parte de los ataques entre 2015 y 2019, como nos ha dicho un reporte de derechos humanos sobre COVID-19, los defensores del ambiente son unos aliados esenciales en los esfuerzos de proteger el ambiente y, por extensión, la salud humana durante COVID-19. Se requiere acción para proteger todos los ambientes y sus defensores. Y en muchos casos, poblaciones indígenas, cuyas vistas mundiales y conocimientos tradicionales pueden llegar a darnos un envolvimiento sustentable. Por lo tanto, es importante mencionar el acuerdo AXIS, que fue la primera concilio que nos dio acceso y habla de acceso a justicia en Latinoamérica y el Caribe. Incluye una provisión específica sobre la protección de los defensores del ambiente en las regiones de Latinoamérica y Caribe y eventualmente mundial. Entonces, Escazú trae nuevas esperanzas a las poblaciones indígenas porque los invita a su participación para asegurar que nadie se quede atrás y que haya una participación demócrata. Antes de terminar, quiero comentar sobre la restauración de las Naciones Unidas en 10 años. Este movimiento lo sigue un programa de las Naciones Unidas y unas organizaciones culturales. Esta década, que empieza el año que viene, pide un movimiento para ayudar al planeta a restaurarse en biodiversidad y también cuidar los ecosistemas. Pienso que las poblaciones indígenas tienen los conocimientos que nos puedan guiar en esta recuperación.
Y con esto empiezo las discusiones de hoy, que sé que vamos a hablar sobre maneras prácticas de asegurar que estos acuerdos unilaterales, como las convenciones de Río, amplíen e integren las contribuciones de las poblaciones indígenas, en especial de cómo alcanzar la visión de vivir en una cultura de naciones. Y les doy las gracias y les deseo un diálogo que sea lleno de esperanzas y de conocimientos. Gracias, señor Heidemann, por estos comentarios de entrada, que será, estoy segura, un panel fantástico. Así que ahora le voy a dar el piso a Roberto Múcaro, de la Confederación de Taínos, que moderará esta sesión. Muchas gracias, señor Heidemann. Dialect. Diálogo. Buenos días, señoras y señores. Quería compartir una pequeña presentación en mi idioma indígena. Como lo veo, nuestros idiomas están todos interconectados a nivel planeta, a todos estos temas que estamos discutiendo hoy. Primero quiero darle las gracias a los gobiernos de México, Canadá, también IP, por la invitación de ser comoderador de esta sesión. Esta mañana o esta tarde, donde usted se encuentre, es un honor para mí estar aquí. Quiero también hablar sobre las palabras de mi comoderador, darle las gracias al señor Heidemann por sus palabras muy sobrias, puntos sobrios que él trajo a la mesa durante su presentación. Para mí, por ejemplo, aprecio el hecho de que él hablara sobre el reporte quinto de biodiversidad y que nos deja saber que muchas de las metas no se lograron. También habló sobre la importancia de soluciones basadas en la naturaleza y también que tenemos que reducir las emisiones por 7% durante los próximos años. Nos muestra en qué crítico estado estamos nosotros ahora. También aprecio el hecho de que él hablara sobre el rol de las poblaciones indígenas como defensores del ambiente. Y nos mostró esas estadísticas muy preocupantes que muestran que 1% muy alto de estos defensores han sido asesinados en los últimos años. Así que con esto quiero decir que estoy muy honrado ahora mismo de presentar a nuestro primer panelista. Sé que estamos esperando a los dos de nuestros panelistas que lleguen y pienso que pueden tener dificultades con la conexión, no sé, pero vamos a comenzar con nuestro primer panelista, Viviana Figueroa. Ella es consultora internacional, ha trabajado como asociada en la Convención de la Diversidad Biológica en conocimientos tradicionales y pertenece al Foro Internacional Indígena y también el Foro Internacional de Mujer de Biodiversidad. Es abogada y tiene un grado de doctorado en leyes de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar aquí. Viviana, tiene usted el piso. Bueno, buenos días, Roberto, y buenos días, hermanos y hermanas. Voy a compartir mi presentación. Me dice que no puedo hacerlo. ¿Podrían, por favor, habilitarme?
No me por favor. Gracias. Ya debería poder hacerlo. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al Gobierno de México y al Gobierno de Canadá y a todos los organizadores de este importante evento. Creo que realmente es el momento de que dialoguemos de cómo podemos contribuir en estos procesos o en estos convenios, que son los convenios ríos, que son muy importantes. Simplemente para recordar que las convenciones Río, que son las que, como se las denomina, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención de Cambio Climático y a la desertificación, tienen en sí objetivos que en sí están interrelacionados unos con otros, ¿no? El Convenio de Diversidad Biológica se refiere a la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. En la Convención de Cambio Climático se refiere más a la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Y el objetivo de la Convención de Cambio Climático de desertificación es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía mediante la adopción de medidas eficaces de todos los niveles para contribuir al logro del desarrollo sostenible. En sí, las tres convenciones tienen el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible. Las tres convenciones han establecido un grupo de enlace conjunto que articula las tres secretarías, y creo que esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Existe una interrelación en sí entre los tres aspectos, tanto la conservación de la biodiversidad, lo que es el cambio climático y la desertificación. Este es un gráfico del informe del IPBES, que fue adoptado en el año 2019, que muestra claramente cuáles son los ejemplos del deterioro de la naturaleza. Entonces, acá tenemos en sí esta interrelación y cuáles son los impulsores directos e indirectos del deterioro de la naturaleza. Aquí tenemos el cambio del uso de la tierra, que tiene que ver con desertificación, el cambio climático, la contaminación y entre otros. O sea, aspectos muy importantes que tratan estas convenciones. En otros términos, en sí, la pérdida de biodiversidad causa desertificación y degradación de la tierra, lo que también tiene un impacto en el cambio climático, que a su vez produce una pérdida de suelos y de vegetación. Entonces, para revertir este proceso de pérdida de biodiversidad, pérdida de suelos y el impacto del cambio climático y mitigar al cambio climático, a la desertificación, desde mi punto de vista, y muchos pueblos indígenas así lo consideramos, hay un punto central, un corazón que puede revertir este proceso y son los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Entonces, si nosotros con nuestros conocimientos tradicionales recuperamos biodiversidad, vamos a recuperar suelos y vegetación, vamos a minimizar los impactos del cambio climático y vamos a minimizar la desertificación y la degradación de la tierra. Y esto acá cumple un rol fundamental, el rol de las mujeres indígenas, en la transmisión de estos conocimientos tradicionales, para hacer este proceso de reversión de la crisis que vivimos actualmente. Nuestros colegas en las presentaciones anteriores también mencionaban en sí la importancia de las tierras y territorios de los pueblos indígenas para los tres objetivos de las convenciones Río, y en este sentido, este es un gráfico que es también del informe de IPBES, que ustedes verán en sí la superposición y las áreas de biodiversidad más importantes. El informe de IPBES habla de que hoy la biodiversidad y las áreas mejor conservadas o preservadas son las áreas donde viven pueblos indígenas.
Entonces pueden ser territorios que han sido tradicionalmente propiedad de los pueblos indígenas, esta área, zonas oficialmente designadas como protegidas, pero que también hay un área donde viven pueblos indígenas, zonas terrestres restantes con muy baja intervención, también son las áreas donde viven pueblos indígenas, que es esta área. Entonces ahí en realidad para hacer esta reversión en sí de la crisis ambiental que tenemos, el conocimiento tradicional es muy importante. Pero lamentablemente, pese a que tenemos informes, tenemos decisiones, tenemos un montón de herramientas en sí que no las teníamos hace más de 20 años atrás o 30, la perspectiva mundial sobre diversidad biológica número 5 que se acaba de publicar hace una semana, nos dice que las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales se han desatendido y marginado, y con demasiada frecuencia, y que existe una falta de reconocimiento al apoyo de estas contribuciones. En otros términos, los pueblos indígenas están haciendo muchos esfuerzos por ellos mismos, no hay tanto apoyo pese a todas las decisiones y recomendaciones que tenemos a nivel internacional. Entonces, para revertir el proceso, deberíamos en sí ser atendidos, participar en las mesas de discusión y de negociación y que haya también un reconocimiento. Los pueblos indígenas en sí han incidido en los 3 convenios en forma separada y específica. Específicamente, el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad se fundó en el año 1996 y sigue siendo el caucus más importante de pueblos indígenas que sigue las reuniones de la Convención sobre Diversidad Biológica. El Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, recuerden, el Convenio sobre Diversidad Biológica en su contenido y en su articulado establece muchas obligaciones de los países. Sin embargo, no es lo mismo el Convenio sobre Cambio Climático, la Convención Marco sobre Cambio Climático, que no especificaba ningún artículo, sin embargo, la incidencia de los pueblos indígenas en la Convención de Cambio Climático hizo que, por ejemplo, el Acuerdo de París incluya reconocimientos específicos a los pueblos indígenas. Y la Convención de Desertificación, que no he tenido el honor de participar, pero sí haciendo una investigación no pude encontrar que tenga una instancia de coordinación como es el Foro Internacional de Indígenas sobre Biodiversidad o el Foro Internacional de Pueblos Indígenas. Entiendo de que hay una participación de los pueblos indígenas, pero no hay un sistema de participación dentro de la Convención de Cambio Climático. En este sentido creo que es importante también, al igual que las secretarías en sí de las convenciones, digamos, las secretarías se relacionan entre sí, trabajan entre las diferentes convenciones, que los pueblos indígenas también pudieran tener como una secretaría de enlace entre estos foros y caucus que están trabajando en este momento en las diferentes convenciones. Hay un punto importante que también quisiera remarcar, es que el informe de IPBES, que es el panel intergubernamental que ha hecho uno de los informes más importantes sobre el estado de la biodiversidad, dice que en realidad las áreas donde estamos los pueblos indígenas va a ser, en 10, en 20, 30 años, va a ser sometida a una mayor presión. Esto es porque son estas áreas donde mantienen la mayor cantidad de recursos que están intactos. Ya el resto de los territorios prácticamente están destruidos. También es una realidad que dice que en nuestros territorios hay un declive, o sea, es en menor medida que en otras áreas, pero también estamos sufriendo tanto la pérdida de biodiversidad, tanto la pérdida o los impactos del cambio climático y la desertificación. Y estamos perdiendo conocimientos sobre la gestión de estas áreas. Por eso es que considero que lo que son en sí los conocimientos tradicionales son el corazón, son el motor para revertir esta situación. Y nosotros somos lo que actualmente estamos gestionando en sí una cuarta parte de las tierras del planeta. O sea que, digamos, nuestro rol es central en estos próximos años. También este informe dice que nuestras tierras se están convirtiendo en islas de biodiversidad o de diversidad cultural,
que está rodeada por, y son islas en un mar de deterioro de la naturaleza. Entonces, las acciones claves que deberían ser para revertir la desertificación, la pérdida de biodiversidad, está basada en el conocimiento tradicional, en su recuperación y en su transmisión. Y otro de los aspectos fundamentales es el reconocimiento de los derechos a la tierra, territorios y recursos de los pueblos indígenas como un tema central para la implementación y el alcance de los 3 objetivos de las convenciones RIMAS. Como les decía, nosotros en la transmisión de conocimientos tradicionales lo que hacemos es hacer ese círculo de la vida que hace que los bosques, digamos, cumplan su ciclo, se reproduzcan y nos den todo lo que necesitamos para vivir, como el agua, como el oxígeno y otros. Nuestros alimentos, que son los maíces, que por supuesto también son de diferentes variedades y características y tienen su ciclo. Los animales silvestres, que también forman parte de nuestra cultura y nuestra espiritualidad, a lo que tenemos la obligación de cuidar. Y nuestras montañas, donde están llenas de tantos ecosistemas y también son los reservorios de agua. Esta es particularmente mi comunidad, que se llama Opumazo, y estos son nuestros cerros sagrados del Hornocal. Y creo que el eje central de todo, para que mantengamos toda esta naturaleza, está en esa comunicación y en esa transmisión de conocimientos tradicionales que puede revertir y puede garantizarnos que mantengamos estos ecosistemas para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Agradezco mucho la manera en que comenzaste con esta presentación, resaltando las metas interrelacionadas de las convenciones de Río. Y también agradezco mucho tus gráficos visuales para ayudarnos a seguir la presentación también y también resaltar el conocimiento de los pueblos indígenas, que es crítico para lograr todas las metas de estas convenciones. También resaltaste de manera muy importante que la manera de tenemos que encontrar las grandes concentraciones de biodiversidades en donde viven la gente, los pueblos indígenas, así que tenemos que ser parte de las soluciones. Y como sabemos, los pueblos indígenas podían participar en el sistema internacional por muchos años. También resaltaste que tenemos muchas herramientas, pero por desgracia, parece que los pueblos indígenas siguen estando marginalizados a pesar de todas las decisiones que se han llevado a cabo, así que parece que la implementación fue un mensaje de la implementación, o sea, la implementación de estas metas y con los pueblos indígenas en la mesa para poder dar una participación significativa y efectiva. Y por último, me pareció muy interesante la Convención de Desertificación, que no tiene un mecanismo similar para la participación de los pueblos indígenas en cuanto, igual que la biodiversidad y la Convención de Cambio Climático. Entonces, me parece que es muy importante que pensemos en esto conforme tratamos de seguir en nuestros siguientes pasos en cuanto se refiere al movimiento internacional de pueblos indígenas. Y con esto, entonces, me gustaría comenzar mi presentación de nuestro siguiente panelista. Tengo un gran placer de presentar a Janine Jassy. Ha sido amiga mía durante muchos años y tengo el placer de participar con ella muy seguido en cuanto a las convenciones con tratados internacionales, y también tengo un placer de escucharla una vez más y obviamente vamos a estar inspirados por su presentación. Y como presentación vamos a decir que Janine es Diné o Navajo y que también es una activista de la comunidad de lo que conocemos hoy en día como Estados Unidos, y también es la cofundadora y directora ejecutiva de Six World Solutions, que trabaja con las comunidades DINE para desarrollar proyectos, programas y diferentes políticas que promueven la sustentabilidad, justicia ambiental
y la autogobernanza. También es cofundadora de la primera nación Navajo en los programas de agua para el control local del manejo sustentable, la restauración y también la protección de los recursos naturales. Janine, muchas gracias por aceptar esta invitación y tienes la palabra. Muchas gracias a nuestros organizadores, a mi hermano. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí. Quisiera presentarme con mi idioma tradicional. Estoy aquí con ustedes de las faldas de mi reserva y de mis hogares ancestrales de la nación Navajo. Nací en esta gente y también de los clanes en mi gente. Esa es quien soy, como una mujer diné. Y esta es el linaje que tengo y en el mundo y con mis colegas que han presentado hoy. Vengo del sudeste de Estados Unidos y de las tierras ancestrales que Abraham nos recordó en la presentación y que es hogar de muchas de las culturas y de los pueblos que han ayudado a desarrollar cierto movimiento y que se ha reconocido en todo el mundo y de los primeros centros de agricultura a pesar de nuestro ambiente y a pesar de muchos diferentes retos climáticos que la gente enfrenta en estos ecosistemas. No es un linaje que que hacer al lado y también esto informa de nuestros sistemas de conocimiento y nuestras prácticas como pueblos indígenas que se pasan a través de generaciones por nuestros idiomas, ceremonias y también con nuestras estructuras sociales y estructuras de gobierno. Y que todo se desarrolla y ha ayudado a la evolución de estos sistemas y de maneras de ser y que se han convertido vitales y muy importantes para desarrollar soluciones importantes en cuanto a los cambios climáticos que enfrentamos hoy. Muchos de mis colegas ya han cubierto de manera elocuente y muy importante los diferentes mecanismos, así que quiero hablar un poco más y enfocarme del rol de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, no solamente nosotros, sino también tener objetivos en cuanto a la Convención de Río y a los metas de desarrollo sustentable. Y en la excelente abertura del señor Helen Mann resaltó la importancia con la madre naturaleza y esta es una de las contribuciones más grandes de la gente indígena que es tener mecanismos de participación por muchas generaciones. Y a través de estas mentorías y líderes y de los pueblos indígenas en todo el mundo, es que el idioma se ha presentado en cuanto a enfoques sistémicos y holísticos de los problemas que tenemos hoy en día. El idioma también se ha presentado para formar un marco y análisis crítico que se necesita para comprender todos los problemas que hemos tenido como humanidad hasta este punto, en donde necesitamos más que nunca soluciones globales y enfoques a algunos de los problemas más endémicos que enfrentamos como raza humana. Ahora, para ver estas maneras de vida y estos conocimientos, vemos mucha mejora y avances en los años recientes en diferentes mecanismos y reconocemos la contribución de la gente indígena con estos pláticas, pero ahí es todo, ahí es donde se detiene todo y ahí es donde nuestros retos siguen. Existe una desconexión entre reconocer las contribuciones de los pueblos indígenas y reconocer y robar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la gente que tiene los derechos, y especialmente en estos mecanismos internacionales. Y para ilustrarlo mejor, este conflicto que tenemos, quiero referirme a mi área, de donde soy. Yo vengo de un área que
ha estado operando y dirigiendo estrategias para la sustentabilidad local y para soluciones a los retos que estamos enfrentando y tenemos intersecciones con el cambio climático, desertificación y la pérdida de diversidad biológica. Y en todo esto, el impacto cumulativo de todas estas está exacerbando generaciones de violencia ambiental y contaminación que ha dado como resultado de la sobreexplotación de nuestros recursos, de nuestras tierras y nuestros lugares sagrados y de otros pueblos. Entonces, cuando abordamos el cambio climático, no es suficiente para nosotros enfocarnos solamente en la restauración de nuestros sistemas de conocimiento tradicional y ecológico. Tenemos que simultáneamente ver las vulnerabilidades y problemas de nuestra gente que ha resultado de generaciones de opresión sistémica y también de violación sistémica de los derechos que continúa incluso hoy en día. Tampoco existe una solución para nosotros a nivel local, a pesar de los avances que se han hecho a nivel internacional para desarrollar estos marcos y que es la base de los derechos que salvaguardan y que sirven como un estándar mínimo, sin también reconocer nuestras necesidades y nuestros derechos para proteger para proteger y restaurar nuestras estructuras de gobierno, nuestros sistemas de gobierno y nuestras ciencias tradicionales y costumbres culturales, así como nuestros derechos al territorio, las tierras y recursos. En Estados Unidos, no solamente tenemos que ver con las generaciones de contaminación ambiental, sino también estamos teniendo problemas en el área que tiene que ver con la geografía política de Estados Unidos y México, y que es un aumento en la militarización y criminalización de nuestros hogares y también de los derechos humanos para nuestra defensa. Existen muchos retos, incluso dentro de nuestras naciones llamadas desarrolladas, y también los pueblos indígenas que se presentan como una barrera para nuestra participación efectiva en estas discusiones internacionales, así como en estos retos para salvaguardar las necesidades y asegurar que nuestra participación no sea mínima ni efectiva, significativa y efectiva, sino que siga respetando los derechos de la autodeterminación de nuestros pueblos. Esta división entre las prácticas y conocimientos indígenas y también entender y valorarlos por tener estos derechos indígenas va a continuar hiriendo el tipo de avance y el progreso que nosotros necesitamos en nuestra participación y con los mecanismos internacionales para un cambio verdadero de paradigma que necesitamos y al que se refirió el señor Hellman, y restaurar nuestra raza, nuestra relación con la madre tierra. Y también necesitamos proteger estos derechos heredados y continuar desarrollando, diseñar e implementar soluciones que respeten nuestros derechos para compartir la naturaleza y nuestras maneras de vida en las plataformas que sean de una participación efectiva de los pueblos indígenas, empoderándonos también con estas plataformas. En, eh, Tenemos que salvaguardar y proteger los derechos de la tierra, de la teneduría de los pueblos indígenas y rastrear las situaciones, no solamente de la contribución de los pueblos indígenas, sino también de las barreras y desafíos que enfrentan los pueblos indígenas para poder ejercer estos derechos en las violaciones continuas de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas en todos los niveles de participación. También necesitamos más pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión y también los pueblos indígenas y los grupos más importantes, y necesitamos o sentimos que esto es el punto focal para diseñar la tecnología y una forma de innovación. También necesitamos asegurar que nuestra participación se em, tenga una buena participación con otros participantes de derechos civiles, porque nosotros tenemos los derechos también, y a través de estos mecanismos y los reconocimientos donde estamos y donde podemos contribuir con la contribución continua de la diversidad biológica, nuestra participación se debe proteger como tal. Con los desafíos de esta pandemia, no solamente hemos visto
la extensión de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en cuanto al cambio climático y otros s- desigualdades y otras cosas que ya hemos hablado y conceptos de que obviamente no hemos tenido un gran porcentaje de todos los pueblos y somos un gran porcentaje que viven en pobreza, pero también hemos visto con la COVID-19 otros desafíos económicos y sociales que enfrentan los pueblos indígenas y que tan vulnerable es nuestra población a este tipo de enfermedades y que se dirigen directamente a nuestra biodiversidad. No solamente estamos en el frente de proteger algunos de nuestros últimos ecosistemas restantes en el mundo, sino también de ser uno de los pueblos más vulnerables y también tenemos degradación continua en cuanto a las funciones preciosas de nuestro ecosistema y la diversidad que es vital para que podamos siguiendo con esta función de ecosistema. Y me parece que ya se acabó mi tiempo, pero tengo mucho más que decir, pero voy a dejarlo para las preguntas y respuestas y solamente quiero enfatizar que estos aspectos, porque los grupos indígenas también han estado junto con, estado con el soporte de los diálogos de cómo crear un enfoque unificado con estos diferentes mecanismos desde la perspectiva. Así que estas continuaciones continuas son muy importantes y muy oportunas también, pero necesitamos hacer compromisos más fuertes para asegurar que haya mecanismos y que nuestro trabajo en nivel nacional y local realmente se tenga una efectividad local para estos avances que se necesitan tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Janine. Muchas gracias por esta presentación tan poderosa. Es algo que siempre me inspira y que siempre siento que esta sesión debe tomar en cuenta conforme vayamos avanzando. Un punto fue cómo comenzaste. Cómo comenzaste la presentación con la frase de tomamos nuestro linaje en estas pláticas, que es muy poderoso también. Y nos asegura de alguna forma que puedas ayudado nos asegura mucho este linaje y que puedas haberlo hecho en esta manera. Y también como otros oradores, has dicho que nuestro conocimiento tradicional es crítico para las soluciones y que necesitamos enfoques unificados. También que lo resaltaste al final y la importancia de asegurarnos de que todas las personas que están hablando en estos diferentes mecanismos de participación se comuniquen en una red para compartir enfoques y de manera unificada también. Y hablaste de cómo los pueblos indígenas y sus participaciones en sistemas se ha producido en el idioma y que casi casi se vuelven contraseñas, ¿no? Para generaciones futuras y las relaciones con la madre tierra. Y realmente es la participación indígena que tiene esta gran visibilidad de esta conciencia y de este mundo, de esta vista mundial y que la comunidad internacional ha aceptado y codificado en estos acuerdos como una solución hacia los retos que vemos en estos tiempos. Así que también esto para mí fue un punto muy importante. Otro fue también como el sistema internacional reconoce y que es muy bueno y que lo ha sido muy bueno por mucho tiempo reconociendo las contribuciones, pero como en la presentación de Viviana también dijiste que son muy buenos en reconocer las contribuciones. También hay una falta de reconocimiento en los derechos de los pueblos indígenas, que es la implementación de alguna de estas palabras que dan pie a la violencia ambiental, que es otro término que entiendo en cuanto a que los pueblos indígenas han introducido al sistema, pero también has hablado de la presión sistemática y de los retos continuos que hemos hablado. También hablaste de los pueblos indígenas que han estado en el frente y que el mundo debe respetar al pueblo indígena porque todavía no se reconocen a estos pueblos que están en la parte frontal y que tratan de proteger el ambiente y que son criminalizados y que existe una falta de apoyo y que esperemos que
algunos de estos nuevos lineamientos y de estas iniciativas que vienen para proteger y que se supone que deben proteger los derechos humanos que realmente puedan trabajar, como mencionó el señor Hilleman al principio. Pero sí, es verdad, definitivamente debemos apoyar esta idea de cambio de paradigma y realmente entrar en la restauración con de nuestra relación con la tierra. Y solamente para acabar con mi resumen, me gustaría decir que algo muy importante y un punto muy importante que mencionaste es la idea de la toma de decisiones equitativa dentro del proceso, o sea, sentarnos en la mesa con nuestros derechos humanos respetados y siendo la base de todo. Y con esto, me parece que podemos tener a otro de nuestros panelistas. No sé si ya el señor Tomás ya se pudo conectar. Entonces, ¿por qué no comenzamos con cierto diálogo en este momento primero? Y si Tomás u otro orador se pudiera unir, pues obviamente nos unimos, pero vamos a comenzar con nuestros dos panelistas. Por lo menos con esta pregunta. ¿Cuáles son los desafíos principales que enfrentan los pueblos indígenas en cuanto a la implementación conjunta de los objetivos que se establecen en la Convención de Río y los metas de desarrollo sustentable? O sea, ¿cuáles son algunos de los desafíos principales que enfrentan los pueblos indígenas en esta implementación conjunta? Ya lo abrimos para Janine o para Viviana. Tienen el micrófono cualquiera de las dos. Yo sé que Janine tiene mucho más que decir. Bueno, voy a empezar. Gracias. Yo creo que el desafío principal que tenemos es, a nivel nacional, los países han establecido como diferencias, digamos, por ejemplo, los responsables de la implementación del convenio sobre diversidad biológica por un lado, los de certificación por el otro y cambio climático por el otro. Entonces no hay una coordinación entre estas tres áreas gubernamentales. Entonces es muy difícil porque siempre se está tratando de implementar cada uno su convención, pero de una manera aislada y sin coordinación. Y entonces, y no hay procesos, en el caso, bueno, de muchos países, incluyendo el mío, no hay sistemas de participación de pueblos indígenas. Entonces no hay posibilidad de que haya un diálogo, con lo cual por supuesto, la perspectiva de los pueblos indígenas no está en ese proceso y cuando se analizan cuáles son las soluciones o cuáles son los mecanismos para implementar esas convenciones, no se toma en cuenta el conocimiento tradicional, ni las perspectivas, entonces yo creo que ahí está el desafío más grande, ¿no? Por un lado, entiendo que es un profundo racismo que todavía se mantiene en nuestros países, donde ¿para qué vamos a preguntar a los indígenas si son los ignorantes, si son los pobres, si son los problemáticos? Preferimos sinceramente dejarlos fuera y entonces se toman decisiones que después impactan en nuestras vidas, como bueno, vamos a utilizar el problema para resolver la desertificación, por ejemplo, con técnicas que tienen que ver con el uso de sustancias que son tóxicas para la naturaleza, o vamos a ver temas, por ejemplo, para decir vamos a mitigar el impacto del cambio climático y lo que se hace es hacer reforestación con especies exóticas invasoras. Entonces, es realmente una pérdida. En definitiva, en vez de enfocar el problema, lo que hacemos es crear más problemas, ¿no? Y esos problemas ya no es que se crean solamente para otros, se crean e impactan también en nuestras tierras y territorios. Entonces yo creo que el desafío principal es que se saque ese o que, digamos, trabajar en un diálogo intercultural donde ese racismo en contra de nuestros conocimientos y saberes cambie esa perspectiva hacia un reconocimiento y que haya mecanismos de participación en la implementación de estas tres convenciones y por supuesto a nivel nacional debería existir también mecanismos de coordinación entre todas, ¿no? Y por supuesto, como les digo, hay decisiones que se toman que pueden tener un impacto negativo y realmente nosotros podemos traer a la mesa soluciones que pueden contribuir a resolver el problema. Gracias.
Thank you so much, Viviana. Yes, that siloed approaches are not going to Muchas achieve. gracias. Tenemos que elevar este diálogo intercultural. This is a key point. Janine. Es un punto importante. Janine, ¿estás lista? Quiero darle las gracias a mi colega porque sé que tenía esto en su cabecita y creo que otro de los retos muy importantes no es la implementación por todos los gobiernos en formas diferentes a través de las convenciones, pero también esta práctica de escoger cuándo van a valorar las voces de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, en las naciones que están desarrolladas como Argentina, los Estados Unidos, Canadá, hay mucho apoyo en Canadá para mecanismos internacionales para ayudar con los derechos de las poblaciones indígenas, las contribuciones, mientras que en los Estados Unidos tenemos una relación diferente y también unos retos con la administración al presente. Pero cuando entran en conflicto estos derechos con valores y metas económicas de los diferentes estados, entonces vemos un cambio total a 180 grados de cuán importantes, entre comillas, son nuestras contribuciones. Y es lo que estamos viendo ahora en el conflicto en la frontera entre México y los Estados Unidos. Las posiciones de los indígenas allí están viviendo en un ecosistema muy delicado y en un microclima. Las prácticas y las formas del manejo de tierra de los indígenas siempre ha trascendido esa frontera geopolítica. Y aunque por un lado vemos algunos estados como Nuevo México y Arizona honran y celebran y tratan de restaurar las relaciones con las poblaciones indígenas, uno ve el conflicto con aquellos que apoyan el desarrollo de esa pared de la fronteriza que va a dañar los recursos de agua, que es vital para las plantas, para la vegetación, que es importante para el balance de su ecosistema. Y no podemos tener este tipo de conflictos más. Sabemos y hemos visto, y los estados lo están reconociendo, que estos objetivos de la Convención Río están todos interrelacionados e intercambiados. Son formas, objetivos que hay que atacar objetivamente, globalmente, y tenemos que tener para tener la estabilidad económica, para paz y seguridad, para ver las redes sociales desarrolladas con sus derechos, pero cuando no tenemos en el centro los derechos de las personas indígenas en los desarrollos de estas soluciones, no llegaremos a nuestras metas, no las podremos cumplir. Y pienso esta inconsistencia en el querer político, continuaremos viendo estos retos, no importa quién esté en poder, y ya no podemos aguantar esto más. Y por eso es la habilidad de nuestros aliados, de los estados que nos entienden, que se creen plataformas para los indígenas, que tengan sus propias plataformas, son vitales para que puedan compartir sus conocimientos. Tenemos en apoyo con el foro de Global Landscape, tenemos ahora un grupo donde reconocemos que trabajar con estos mecanismos por estos retos está evitando el progreso rápido. Así que tenemos que trabajar dentro de estos mecanismos y fuera de estos mecanismos para hacer procesos, alianzas donde podamos compartir mejores prácticas para el desarrollo de políticas y para el cuidado y apoyo de estos recursos, y también mostrar cuáles son, resaltar
cuáles son las prácticas posibles para tratar de lograr que estos mecanismos puedan usarse local, políticamente, a través de los estados, para poder hablar sobre estas inconsistencias, para hacer algún progreso, para construir estos caminos para la sustención del planeta. Gracias, Jenny. Las contribuciones importantes están en este concepto entre cuando los gobiernos escogen cuando las contribuciones de las indígenas son importantes, pero no es un nivel sostenible de contribución de las diferentes comunidades. Y como dijo Janine, estos retos a nivel nacional, cómo traemos a los indígenas, poblaciones indígenas, al diálogo a nivel nacional, a nivel local, para asegurar que los derechos se respeten, que respeten a las poblaciones indígenas y que los pongan en el centro, sus derechos en estos diálogos. Y creo que hay muchos otros que están escuchando de lo que llaman el gold standard, el estándar dorado, de que este grupo es importante. No sé si será posible poner un enlace para esa información, Janine, en este chat para que otros puedan accesar y beneficiarse de escuchar esta conversación. Veo que hay unos cuantos comentarios que están entrando y quería compartir uno antes de la próxima pregunta. En la próxima pregunta quiero también invitar al señor Halliman también para que él comparta sobre la próxima pregunta. Pero quiero compartir este comentario primero de Isaías Gómez, quien dice que soluciones basadas en la naturaleza han sido promovidas por las poblaciones indígenas por mucho tiempo. Es muy importante que ellos vean lo que las convenciones hayan establecido y sea diseminado y materializado en un marco global de responsabilidad. Así que creo que esto amarra lo que ustedes dos acaban de compartir. Y gracias a Isaías por compartir este comentario. Ahora quiero ir a esta próxima pregunta. Invito nuevamente al señor Hilleman si quiere compartir en esta ronda. ¿Qué instrumentos internacionales abogan para que las poblaciones indígenas tengan más insumo y cómo se ha logrado esto? ¿Y cómo pueden otros grupos replicar estas mejores prácticas? Esta pregunta está abierta a todos los panelistas, así que cualquiera que quiera comentar sobre esto. Veo que el señor Hillman ha levantado su mano. Gracias por esta oportunidad. Asumo que me pueden escuchar bien. Estoy en acuerdo con muchas de las cosas que se han presentado y esto último que ha dicho Janine es sumamente importante para esta discusión. El sistema de las Naciones Unidas está sufriendo unos cambios y lo digo porque tenemos que describir el trabajo que hacemos, cómo no dejar a nadie atrás y la forma en que podemos envolver a los grupos indígenas, y estoy hablando en el ambiente de las Naciones Unidas, en el programa ambiental de las Naciones Unidas, es unir a estos grupos. Estos grupos también son del sector privado con las poblaciones indígenas. Y entonces se unen los diferentes puntos de vista y esto se presenta a un grupo, a un foro. Uno son a través de las
reuniones de las Naciones Unidas que envuelve a todos los ministros de todos los países del mundo. Y normalmente estos grupos grandes se unen con las poblaciones indígenas y es mejor que se unan como un grupo grande para entonces presentar algunos representantes que hablen ciertos puntos. Y así es como nosotros podemos lograr sus ideas dentro de las decisiones de los ministros. En la región de Latinoamérica y Caribe hacemos un proceso similar, donde los grupos indígenas participan en estos grupos grandes y unen su información, sus ideas, sus recomendaciones a las reuniones con los ministros de Relaciones Extranjeras y entonces se incorporan dentro de los programas y las decisiones. Así que pienso que se puede hacer esto de diferentes formas en los diferentes convenios, pero tienen que insistir, seguir tratando y de esa manera pueden tener esa presentación. También hablando de los defensores del medio ambiente, por el amor al planeta, estos defensores son la expresión máxima del deseo de las poblaciones indígenas de mantener la biodiversidad y proteger nuestros ríos, nuestros bosques. Es la expresión máxima del amor y tenemos que darles apoyo de la mejor manera que podamos, porque estamos hablando de la sobrevivencia futura del planeta y siento ser tan dramático. Pero cuando vemos cómo los bosques están siendo destruidos y las plagas, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático, que lo hace todavía más dramático, tenemos que pelear por esto y tenemos que todo el mundo conozca nuestros apoyos, para proteger nuestras naciones y vivir en armonía con la naturaleza. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, señor Hellerman, nuevamente, por resaltar este issue de los defensores del medio ambiente. Y creo esto se une con lo que decían Janine y Viviana, hablando sobre lo que hablábamos o por qué estamos hablando de resaltar esto. Y hemos visto la importancia del incremento de criminalización. Sé que ustedes dicen defensores de los derechos humanos y la intersección de los defensores del ambiente. Janine, pienso que tal vez puedas adicionar algo aquí, pero antes de esto, quiero hacer poner un comentario de Grant Reed, así que luego de Janine y Viviana vamos a donde Graham para su contribución. Janine, tienes el piso. Gracias. Ser parte de estos grupos indígenas grandes, aprecio mucho el trabajo tan grande, importante, que hemos hecho para establecer ese cuerpo y de qué forma ese cuerpo puede participar en los foros altos de las Naciones Unidas. Pero muchas veces, como dije en mi entrada, tenemos que competir para la oportunidad para poder intervenir y participar en estos procesos con otras organizaciones civiles. Y esto incluye el sector privado, personas interesadas, pero no personas interesadas en los derechos. Así que tiene que haber un insumo en esos procesos. Y para mí, uno de los eventos más inspiradores fue cuando se pasó la plataforma de las poblaciones indígenas, porque así se puso desarrollar un grupo de trabajo y creo que es uno de los pocos mecanismos donde pudimos seleccionar a nuestros propios representantes a través de nuestros directivos profesionales. Teníamos representantes y quiero enfatizar eso, los retos que nosotros miramos localmente y regionalmente no deben ser replicados internacionalmente.
donde podríamos ayudar mucho en desarrollar los procesos, especialmente en este momento en que estamos ajustando los mecanismos para que sean más eficientes. Así que vamos a no replicar prácticas que nos sirven a nivel regional, que lo que hace es que evita que las poblaciones indígenas puedan participar, que no se respetan, que no se implementan a sus derechos de autodeterminación y de dar consentimiento en qué formas nuestros conocimientos y prácticas se utilicen para, para, para hacer crecer lo que ya sucedió con el grupo de trabajo. Las poblaciones indígenas deben de tener sus derechos de organizarse regionalmente, de tomar sus decisiones, de elegir nuestros representantes en las negociaciones internacionales y presentar metas unificadas, presentar las diferencias que podamos tener a través de nuestras regiones geopolíticas y en su contexto. Es la única forma que podemos conseguir las sinergias multilaterales para tratar de ayudar a cumplir con las metas y las aspiraciones. Así que aunque este grupo ha sido muy bueno, pero tenemos que cambiar un poco. Una de las maneras es cambiar a una forma en línea con esta pandemia. La participación efectiva en estas reuniones a nivel alto. No podemos estar sin poder ir ni una reunión, ni un año de reuniones, cuando hablamos de la urgencia con la que tenemos que actuar para sostener el progreso, para llegar a poder cumplir con todas estas metas que se han desarrollado. Así que según vamos aprendiendo de esta experiencia, creo que una de las lecciones más importantes es que los mecanismos de participación ahora mismo no son adecuados y debemos de cuestionar el valor de cualquier decisión que se tome sin la participación efectiva de las poblaciones indígenas. Muchas gracias. No copiemos las prácticas malas a nivel internacional. Viviana. Sí, yo creo que todo el proceso de reconocimiento que tenemos a nivel internacional, como la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, el mecanismo más importante de las Naciones Unidas, el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, el Grupo de Trabajo sobre Conocimientos Tradicionales, han sido el resultado de un arduo trabajo de diálogo y de negociación de nuestros líderes, de nuestros visionarios en sí, que han abierto el camino en sí. Puede ser que no sean perfectos, pero son el resultado de largos procesos de negociación y creo que es muy importante reconocerlos. Y que a su vez han permitido que tengamos herramientas. Actualmente los países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica han tenido mínimamente que empezar a ver y considerar cómo iban a, digamos, a reconocer o respetar los derechos de los pueblos indígenas. Muchos países han avanzado con sanción de normas, inclusión de los pueblos indígenas en el manejo y la gestión de la biodiversidad, en el reconocimiento de las áreas conservadas por los pueblos indígenas, y nada de eso hubiera ocurrido sin mecanismos de participación que han permitido a nuestros representantes estar en ese proceso de diálogo y lograr esas herramientas que son las decisiones. Por eso creo que eso que tanto les ha costado lograr, tenemos que utilizarlo a nivel local. Y algunos hermanos lo han hecho incluso en los mismos procesos legales para defender sus derechos. En ese sentido, hace 30 años atrás no teníamos esas herramientas en nuestras manos, hoy las tenemos y creo que tenemos que utilizarlas.
Particularmente en el marco del convenio sobre diversidad biológica se ha logrado un tema muy importante que incluso en el mismo sistema de las Naciones Unidas no se ha logrado, es la participación de representantes de pueblos indígenas en el Comité de Cumplimiento del Protocolo de Nagoya. O sea, en general, los otros órganos de las Naciones Unidas, los expertos son nominados por los países o son nominados por organizaciones no gubernamentales, específicamente en el Comité de Cumplimiento del Protocolo de Nagoya de Acceso y Participación y los Beneficios, que es un protocolo del Convenio sobre Diversidad Biológica, incluye la misma participación de representantes de pueblos designados por el mismo Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Y creo que es un avance muy importante porque lo que tenemos en este momento, y es una realidad de las 3 convenciones, que son llamadas las convenciones suaves, o, no tienen un mecanismo fuerte de cumplimiento. Por ejemplo, en los tratados que son de la Organización Mundial del Comercio, se pueden aplicar sanciones económicas a los países. O sea, hay un sistema muy fuerte de cumplimiento, no así en las 3 convenciones Río. Entonces, yo creo que en estos, fortaleciendo en sí los mecanismos de participación y diálogo, ese tiene que ser un punto muy importante de los pueblos indígenas a nivel internacional, de fortalecer estas convenciones, especialmente en los mecanismos de cumplimiento. Actualmente lo único que hacen los países es presentar qué es lo que han hecho, pero si no han hecho absolutamente nada o se han tomado más medidas en contra de la biodiversidad que a favor, no hay ninguna sanción, no hay ningún mecanismo incluso para que se pueda en sí, como existe en en otros mecanismos internacionales de otros convenios, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y que nosotros fortalezcamos los mecanismos que existen actualmente, como el grupo de trabajo del artículo 8J, que se está discutiendo, de hecho, en el marco del convenio, si va a ser un órgano permanente de conocimientos tradicionales y pueblos indígenas, o va a desaparecer. O sea, no es que esos mecanismos son permanentes, sino que están en permanente discusión y en negociación, que fortalezcamos estos mecanismos, que los utilicemos, pero que a su vez también pensemos en cómo es que siguen siendo herramientas que fortalecen nuestros derechos y desde el ámbito nacional a lo local, ¿no? Incluso utilizando estas decisiones para defender nuestros derechos a nivel local. Muchas gracias. Thank you so much, Viviana. Yes, utilizing the tools. I want to go, we're running out of time now. So I would like to invite Mr. Graham Reed to share his comments, and then we'll come back to the panelists for some concluding comments. Graham, if you're ready, you have the floor. Yeah, Miigwech, Roberto, Anin, and good morning to all my relatives, to our colleagues at the Government of Canada, Mexico for organizing this session. I don't want to take up too much space, but I want to, I think, build on some of the reflections that Janine and Viviana shared, and kind of respond to, one of the issues that I think Mr. Hellman brought up in the context of Indigenous participation. And I think, one of the reflections that we've chatted about in these dialogues is the concept of Indigenous nationhood. And what does that look like within a system that often is predicated on the erasure of that nationhood, which, conveniently is the UN, which is to say nation states that sometimes disrespect those kind of international relationships that they have with Indigenous peoples, and then use that kind of supremacy mindset to then make decisions at the international table, and then Indigenous peoples are categorized as stakeholders trying to fit within these different major groups. And so I see that as kind of an important clarification for
the role of indigenous peoples in these different systems, which is to say that these systems are not made for us, and in fact that they're often made, you know, based on hechos basado en la posición de nuestras gentes, y creo que tenemos que reconocer qué podemos hacer en los sistemas paralelos, en los pueblos indígenas en toda la nación, las naciones. Y Viviana y Janine hablaron sobre esto. All of these kind of really supportive statements about the contributions of indigenous peoples in, climate change and biodiversity. Cambio climático, biodiversidad, esta certificación, desarrollo sostenible, pero hasta que no tengamos el espacio localmente, internacionalmente y nacionalmente, no creo que lleguemos a tener este espacio de acciones concretas. Así que me recuerda un poco la intersección de diferentes manejos en estas convenciones ríos, y pienso que el punto que Viviana dijo sobre la interconexión, la biodiversidad y el clima, establece las relaciones entre las tierras, los terrenos, y nuestro conocimiento del oeste dice que tenemos que separar todas estas cosas y son unas piezas independientes, pero en alguno de estos acuerdos hemos entendido cómo podemos traerlos de vuelta, este conocimiento paralelo, interacción, que tenemos que hablar sobre esto. No es integrar a los indígenas, conocimientos indígenas dentro del conocimiento científico, es más bien examinar las fundaciones ontológicas de los diferentes sistemas de conocimiento y ver dónde hay paralelos. Y eso me recuerda que una persona notable, un anciano respetado, me decía que estábamos tratando de poner un círculo dentro de un cuadrado, y de la única forma que se puede meterse dentro del cuadrado, ese círculo tiene que ser hacer el círculo más pequeño, y ese es el tema del conocimiento. Tenemos que pensar en esto de esa forma, y nos minimizan nuestros espacios, y tenemos que conseguir ese espacio donde podamos empezar a trabajar en conjunto y encontrar nuestro espacio. Así que espero que la forma en que hagamos recomendaciones sobre las participaciones y qué quiere decir dentro de los sistemas, pero también a nivel fundamental, lo que los estados tienen que hacer, las organizaciones tienen que hacer, son accionables, son acciones que tienen que hacer. Y tenemos que mirar internamente, reflejar, examinar cuáles son las soluciones de qué es lo que están haciendo y cómo podemos nosotros deconstruir esas teorías para nosotros construir un espacio de interacción de conocimientos colectivamente y que refleje también los conocimientos de las poblaciones indígenas. Así que me encanta que podamos continuar este diálogo. Muchas gracias, Graham. Gracias por todas las contribuciones de todos, y le agradezco mucho el tiempo por estar escuchando y también por compartir esos puntos tan importantes con nosotros. Parece ser lo mismo una y otra vez en cuanto a los pueblos indígenas. Si no los sentamos en la mesa, no podemos avanzar. Entonces les agradecemos por tener todo esto, y muchas gracias por todas sus contribuciones porque han sido clave. Ahora tenemos tiempo para que los panelistas solamente hagan unas observaciones muy breves para el cierre, y Viviana, solamente unas palabras para cerrar esta sesión, después de Janine, y después hacemos el resumen.
Bueno, muchas gracias, Roberto. Simplemente decirles que en estos momentos críticos volvamos a reaprender lo que aprendieron nuestros abuelos y transmitamos esto a nuestros hijos, y esta es la mejor forma que vamos a asegurar un buen vivir y una relación duradera con la Madre Tierra. Así que agradecerles mucho por esta oportunidad, y espero tener la oportunidad de volver a encontrarlos en ese círculo de la vida por nuestro futuro y buen vivir. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Janine, muchas gracias. Me parece que hay tanto que decir, pero el mensaje es que no tenemos que comprometer de ninguna manera, con ningún proceso, ningún mecanismo, la implementación completa de nuestros derechos heredados. Y esto significa la protección y la reserva de nuestros sistemas de conocimiento tradicional, que son complejos, de muchas generaciones, y es un linaje ancestral que tiene un valor tan crítico, pero también enfrenta muchos desafíos y amenazas conforme seguimos restaurándonos quienes somos como pueblos indígenas, y en un mundo que trata de minimizar nuestras prácticas y nuestros sistemas de conocimiento entre estos marcos occidentales. Estamos hechos para este momento, tenemos que estar aquí y confrontar estos retos, y también vamos a poder tener más éxito cuando lo hagamos juntos. Muy bien, excelente. Excelentes observaciones de nuestras dos panelistas. Señor Helleman, ¿necesita o desea agregar alguna observación de cierre antes de terminar la sesión? No, solamente me gustaría agradecerle por esta oportunidad tan grandiosa y esta experiencia de aprendizaje. Me parece que los grupos indígenas tienen tanto que ofrecer, y junto con las palabras que ya se han compartido y que han sido muy efectivas en cuanto a la dificultad que los grupos tienen en términos de representación y de indicar la posición en los organismos internacionales de toma de decisiones, y en esto me referiría particularmente en las convenciones de Río, así como en los acuerdos ambientales. Estoy de acuerdo en lo que dice Janine de los sistemas y de las necesidades de tener esfuerzos continuos para poder escuchar voces, y que las voces se escuchen más bien. Los sistemas no son perfectos, son los que tenemos, necesitamos utilizarlos y necesitamos que nos representen más, pero me parece que en el futuro van a haber más mejores. Entonces, me gustaría agradecer a todos por esta oportunidad, y me parece que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y luchar la lucha que tenemos en este momento, porque su rol es importante en términos de la protección de la biodiversidad y la protección de nuestro planeta, y francamente la protección de nuestros estilos de vida, la vida en que vivimos, que cambian la manera de pensar y que realmente ve la diversidad como una ganancia, en opuesto a que es parte de la misma vida. Así que muchas gracias. Y eso es todo. Muchas gracias, señor Heilemann, Viviana Figueroa y Janine Yassi. Ha sido un gran placer y un honor ser parte de este panel. Este fue una conversación muy importante, y me gustaría solamente decir a los que nos están escuchando, especialmente a los representantes del gobierno, hemos resaltado muchas veces durante la sesión la importancia de los derechos humanos, y solamente recordar que los los gobiernos tienen poco que temer cuando la gente y los derechos de las personas se respetan, y con eso me gustaría decir que va a haber un reporte de este diálogo que se va a presentar a las convenciones de Río, y estoy seguro que mi coanfitrión Andrea va a compartir un poco más de esto, pero muchas gracias, ha sido un gran honor, Roberto Múcaro, de ser parte de este diálogo. Muchas gracias. Andrea.
Muchas gracias, Roberto, por por ser un moderador tan fantástico. Señor Heilemann, muchas gracias también a nuestros panelistas tan fantásticos. Ha sido una plática muy fructífera. Y sí, como lo han dicho anteriormente, los mensajes claves y la memoria de todo este diálogo se va a presentar a esta convención de Río con otros participantes claves para diseminar este mensaje. Solamente un comentario final antes de cerrar. Recuerden que tenemos esta sesión final del diálogo el siguiente martes y que va a abrir con 3 grupos, uno en cuanto a la agricultura sustentable, otro turismo sustentable y el tercero en la agenda de pérdida y daño que se enfoca en la migración inducida por el cambio. Esto va a ser todo y vamos a estar en una sesión dentro de la plenaria para hablar de los mensajes claves del diálogo y vamos a terminar con nuestra ceremonia de clausura. Entonces, los invitamos a todos a que se unan una vez más el próximo martes. Muchas gracias con nuestros moderadores, a nuestros presentadores y panelistas. Excelente día.